Pensemos por un momento en un detective que nunca duerme, uno que puede analizar millones de pistas en segundos. Pues eso, a grandes rasgos, es lo que la inteligencia artificial está haciendo en la auditoría contable. Está cambiando las reglas del juego por completo y se está convirtiendo la verdad en el arma definitiva contra el fraude financiero de hoy en día. Y es que aquí lo que tenemos es un choque frontal de dos mundos. Por un lado, la auditoría de toda la vida, un proceso manual, lento, que se basa en coger pequeñas muestras de información. Y por otro, el fraude moderno, que es digital, es súper complejo y está diseñado precisamente para esconderse entre millones de datos. Es una carrera totalmente desigual, en la que los métodos de siempre, se están quedando muy atrás. Y el meollo de la cuestión es justo ese, el fraude que se esconde a plena vista. El reto es inmenso. Imaginaos buscar una aguja en un pajar digital que tiene millones y millones de transacciones. El método tradicional, el de muestreo, solo revisa una parte minúscula de ese pajar. ¿Cuál es el resultado? Pues que los fraudes más listos, los más sutiles, esos que parecen transacciones normales, pasan completamente desapercibidos. Es que el volumen de datos es simplemente demasiado para una persona. Pero claro, ante un desafío tan grande la tecnología da un paso al frente. Y la respuesta, como ya os imagináis, tiene un nombre: inteligencia artificial. Vale, para que hablemos todos el mismo idioma, vamos a aclarar qué es la IA en este mundillo. No estamos hablando de robots de ciencia ficción. Hablamos de sistemas informáticos muy avanzados que procesan información, que aprenden de ella y que toman decisiones, imitando el razonamiento humano, pero a una velocidad y a una escala que para nosotros es imposible. Ahora bien, la IA necesita combustible para funcionar, y ese combustible es el Big Data. Sí, estamos hablando de esos volúmenes gigantescos de datos financieros que antes eran el problema. La IA tiene la capacidad de analizar ese pajar entero, cada brizna de paja, para encontrar patrones y tendencias que antes era imposible ver. Y lo que es realmente fascinante es cómo lo hace. Lo hace a través del machine learning o aprendizaje automático. Con esto, los algoritmos no solo analizan datos, sino que aprenden de ellos. Cada vez que procesan información, se vuelven más listos, más precisos, a la hora de saber qué es una transacción normal y qué es una anomalía sospechosa. Una pasada. Pero bueno, dejémonos de teoría y vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona exactamente este detective digital en una auditoría de verdad? Pues mirad, la clave es muy sencilla. La IA no se cansa. Revisa el 100% de las transacciones, no solo una muestra, y busca patrones que para un humano serían invisibles. Cosas como una serie de facturas justo por debajo del límite que dispara las alarmas o una factura que se emite un domingo a las 3 de la mañana. Esas son las agujas que la IA encuentra al momento. Y ojo, que esto no es algo que se use solo al final para revisar, para nada. La IA se integra en todo el proceso de auditoría, desde el principio, en la planificación, analizando datos antiguos para saber dónde mirar, hasta la supervisión en tiempo real. O sea, es una transformación completa de cómo se hacen las cosas. Pero claro, como con toda tecnología tan potente, implementarla no es un camino de rosas. Es fundamental ver las dos caras de la moneda. Por un lado, los beneficios son enormes. Se reduce el error humano. Así que las auditorías no solo son más rápidas, sino muchísimo más precisas y fiables. Y esta fiabilidad no solo sirve para cazar fraudes, es que te da unos datos que son oro puro para tomar mejores decisiones estratégicas en la empresa. Pero por otro lado, están los desafíos. La IA necesita datos de calidad. Si le metes basura, te va a devolver basura, así de simple. Además, implementarlo cuesta dinero y exige que los equipos se formen. Y luego están los temas éticos sobre el uso de datos. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que hay que recordar, la tecnología es una herramienta, no reemplaza el juicio de un profesional. Y esto nos lleva directamente a la consecuencia más importante de toda esta revolución. ¿Qué va a pasar con el profesional de la auditoría? ¿Cuál es su futuro? Pues la clave está justo aquí. No se trata de reemplazar al humano, sino de potenciarlo. La IA se encarga del trabajo pesado, del análisis masivo de datos, y así libera al auditor para que se pueda concentrar en lo que solo una persona puede hacer: pensar de forma crítica, investigar y aplicar su juicio y experiencia. Es que el rol del auditor está evolucionando a toda velocidad. Ha pasado de ser alguien que verificaba datos a ser un analista y ahora mismo se está convirtiendo en un asesor estratégico. El foco ya no está en buscar errores en el pasado, sino en usar los datos para dar forma al futuro de la empresa. Por supuesto, esta nueva forma de trabajar exige cambiar el chip. El auditor del futuro no tiene por qué ser un programador, pero sí que necesita entender cómo funciona la tecnología, para trabajar con ella, para hacerle las preguntas correctas y, sobre todo, para interpretar los resultados que le da la IA y darles un significado, un contexto. Y con esto terminamos, con una última reflexión para darle vueltas. Si la inteligencia artificial puede analizar absolutamente cada dato, cada céntimo, ¿seguirá siendo el juicio humano el recurso más valioso de todos? Ahí lo dejo.